Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día, ¿qué día? 6 de agosto. Está lloviendo acá. No tanto, pero todo se agradece. Bueno, a petición de algunos compañeros me pidieron ayuda respecto a resolver el sistema, perdón, circuitos eléctricos de tres mallas, usando justamente el método de malla, el análisis de malla. Esto es bien sencillo. Entonces, vamos a comenzar dando algunas indicaciones primero que todo. Vamos a analizar primero este circuito. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que tenemos acá una malla cerrada, ¿cierto? Acá hay otra malla y aquí hay una tercera malla. Primera conclusión, por cada malla hay una ecuación, ¿ok? Entonces, en función de los valores de las tensiones y de las corrientes, se esclarecen, digamos, cada ecuación. Pero ya lo primero que hay que tener claro es que por cada malla hay una ecuación, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a identificar algunas cosas de manera conveniente, o sea, que no nos complique el tema. En este caso, vamos a asumir de manera arbitraria en la malla 1 un sentido de corriente arbitrario, ¿ok? El que ustedes quieran. Ahora yo por un tema de conveniencia lo voy a hacer de esta manera. Vamos a suponer que aquí está circulando una corriente en este sentido, eh, en sentido horario. Evidentemente esta corriente se llamará I1, ¿ok? I1, ahí está. Todo lo que esté en rojo está asociado a la malla 1. De forma análoga, en verde lo voy a hacer. Acá estará circulando una corriente I2, ¿ok? I2. Yo le asigno este sentido de corriente de manera arbitraria, como les digo. Por lo demás, este ejercicio lo saqué de internet. Y acá están los resultados. Entonces, es buena instancia para comprobarlo. A ver si hicimos todos los parámetros, los pasos bien. Y en azul voy a dejar por acá una corriente I3. Miren qué curioso, una RGB, igual que las cintas LED. Bueno, entonces en rojo, como la costumbre, vamos a empezar a definir, digamos, la polaridad de cada elemento que está dentro de esta malla. Si se fijan acá, aquí hay una R2, ¿cierto? Y no tengo el valor. ¿Cuánto es la R2? 2 ohmios. Ok, lo había borrado. Déjenme escribirlo acá. Esto es R2 y es de 2 ohms, ok. Lo borré sin querer. Bueno, entonces vamos a dar cuenta de lo siguiente. Acá en rojo vamos a polarizar, por decirlo de alguna manera, todos los elementos que pertenecen a esta malla. Si miramos la fuente de tensión, vamos a partir por acá. Digamos que tiene dos bornes, ok. Y esta fuente, digamos que ya viene polarizada. Efectivamente, este borne que está aquí arriba es el positivo y este que está acá es el negativo. Ahora, una resistencia per se no trae una polaridad, pero para efectos de análisis hay que polarizarla, utilizando la convención de signos. Por tanto, vamos a definir lo siguiente. El punto por donde ingrese la corriente, por donde ingrese, será el positivo. O sea, como la corriente tiene este sentido, este borne será el positivo y por consecuente el otro será el negativo. ¿Ok? La R2, fíjense que es común en dos mallas, en la malla 1 y en la malla 2, por tanto, por ella va a ser atravesada por dos corrientes, pero estamos mirando solamente la malla 1. Siguiendo el mismo patrón, este borne que está acá será positivo y ese será negativo, ¿ok? Recuerden que estamos mirando solamente la malla 1. Ahora en verde voy a hacer lo mismo para la malla 2. Si lo fijamos acá, en la R2 la corriente está ingresando por este borne, ¿cierto? Por tanto, ese será el positivo y por consiguiente ese el negativo. Si vamos a la R3, este será positivo y por tanto este será negativo. Ok, esta R4 también es común, digamos, para ambas mallas. Entonces, siguiendo el mismo principio, vamos a darnos cuenta que este es el borne positivo y ese es el negativo. Ok, terminamos la malla 2. Vamos con la malla 3.
Acá este será el positivo y ese será negativo. Ok, ese será positivo, ahí sí, y este será negativo. La fuente evidentemente ya está con la polaridad indicada. Ok, no hay ningún problema. Vamos a respetar la polaridad de la fuente de tensión. Bueno, entonces hay que empezar a construir las mallas, o sea, las ecuaciones. Vuelvo al color rojo y voy a llegar a la siguiente conclusión. Y aquí viene el análisis de malla. Recuerden que en una malla cerrada, la sumatoria de las caídas de tensión tienen que sumar 0. ¿Ok? Entonces pasa lo siguiente. Podemos empezar a analizar de cualquier punto, pero por un tema de conveniencia vamos a analizar desde la fuente de tensión y vamos a recorriendo todos los elementos de la malla. El primer elemento es la fuente de tensión, ¿cierto? Ya. Pero fíjate, la corriente ingresa por el negativo, ¿cierto? ¿Te fijas o no? Entonces yo voy a escribir menos 10. ¿Ok? Simplemente eso, menos 10. Ahora, que viene acá, ¿qué elemento sigue? La R1, ¿cierto? Y como la corriente está ingresando por el positivo, le damos un más. Ahora, la caída de tensión en este punto obedece a la ley de Ohm, ¿cierto? Que en este caso será que la tensión en un receptor es igual a la corriente que atraviesa por aquella multiplicado de la resistencia del receptor mismo, ¿cierto? Y por R. Pero esta corriente se llama I1. Por tanto, se llamará, voy a anotar el valor propiamente de la resistencia, que es 1 por I1, ¿cierto? Dejémoslo así nomás. Se entiende que esta es la caída de tensión en el receptor 1. Ahora, vamos a ver la resistencia 2. Como acá la resistencia 2 ingresa la corriente por el positivo, o sea, por este orden de acá, también va a ser un más. Será más R2, que vale 2 ohmios, ¿cierto? Que multiplica a I1. Pero fíjate, tenemos una corriente también, la I2, que también pasa por la misma resistencia. Y fíjense que están polarizadas de manera inversa. ¿Por qué? Porque el sentido de la corriente, si bien es el mismo, es horario en las tres, pero cuando se encuentran en el resistor 2 en cuestión, quedan en sentido opuesto. Por tanto, puedo decir que sería menos 2 por I2. ¿Ok? Claro, porque una está en sentido opuesto y la otra no. Están en sentido opuesto las corrientes. No hay ningún otro elemento en la malla 1, solamente hay 3. La fuente de tensión, la resistencia R1 y la R2, que comparte tanto corriente de la malla 1 como de la malla 2. Y como lo dice el señor Kirchhoff, esto tiene que ser igualado a 0. Ok. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos darnos cuenta que acá podemos extraer un factor común. Ok, podemos hacer un arreglo matemático acá. Entonces acá sigue como menos 10, esto no lo tocamos por ahora, más I1 simplemente, porque 1 por I1 es simplemente I1, no pasa nada. Y acá podemos escribir lo siguiente, sería más I2, perdón, la resistencia 2, disculpen, que tiene un valor de 2, ¿cierto? 2 por I1, ¿cierto? Menos 2 por I2. Y eso igualado a 0. Ahora fíjense, veamos si hay algún término semejante por acá. Claro, fíjense que acá este I1 que está multiplicado por 1 tiene término semejante con este I1 que está acá, y este vale 2. Y se están sumando. Por tanto, si yo reduzco acá, me quedaría 10 positivo más, ¿qué cosa? 1 más 2 son 3. 3 y 1 menos 2 y 2. Ahora, fíjense ustedes que no hay participación de la corriente 1 en la malla 3, por tanto ese dato queda en blanco. Y bueno, esto queda igualado a 0.
Ahora, no es, digamos, prudente tener los términos con incógnita y los términos independientes al mismo lado de la igualdad. No sería prudente porque no podríamos estar generando una ecuación. Por tanto, este 10 que está acá, que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y quedaría sumando. O sea, resumiendo, quedaría 3 y 1, ¿cierto? Menos 2 y 2 igualado a 10. Claro, porque este 10 que estaba restando pasó sumando al otro lado. Y con rojo vamos a marcar la ecuación de la malla 1. ¿Ok? La vamos a acomodar por acá para que no lo equivoquemos. No quiero que nadie se pierda, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí ecuación malla 1. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ahora con verde tenemos que repetir lo mismo, pero con la malla 2, ¿cierto? Voy a separar acá con esta línea auxiliar para que no nos confundamos. Veamos, ¿qué pasa acá? No hay fuente de tensión, no la hay, por tanto el término independiente es igual al 0. ¿Ok? Simplemente nos quedamos con los términos resistivos en este caso. Bueno, vamos a partir con la R2, que es la que está aquí a la izquierda. Aquí en este caso, la R2 va a ser igual a ¿qué? Fíjense que si analizamos, la I2 ingresa por positivo. O sea, sería 2 por I2. Ok. 2 porque el valor de la resistencia, ¿cierto? 2 ohmios por la corriente 2. Pero al mismo tiempo, menos 2 y 1. ¿Se fijaron, no? Porque la I1 también aporta corriente, digamos, en la R2, pero como están en sentido opuesto, tendrá signo negativo. Ahora la corriente I2 ingresa por positivo en la R3, entonces será más. Y en este caso la R3 tiene un valor de 3 ohms, sería 3 por I2. Ok, y acá será en la R4, será más. ¿Cuánto vale la R4? 4. Qué ingenioso el tipo que hizo esto. 4 por I2 menos 4 por I3. ¿Por qué I3? Porque la corriente I3 también aporta, digamos, o sea, una cuota, digamos, de corriente en la R3, pero como ya en la tónica está en sentido opuesto y por tanto el signo es contrario. Entonces tenemos los tres elementos, que aquí tenemos 1, 2, 3 elementos. Aquí está la caída de tensión de 1, compartido con el otro, el del segundo elemento, y acá está el tercero. Y esto, recuerden ustedes, igualado a 0. Ya, planteada la ecuación hay que buscar términos semejantes. Partiendo siempre por el I1, que quede ordenadito. ¿Ok? ¿Hay algún I1 por acá? Sí, acá está, ¿cierto? Y tiene signo negativo. Y no hay ningún I1 más. Por tanto, no se opera con nadie más, ¿cierto? Entender que son puras sumas. Entonces quedaría menos 2 y 1, ¿cierto? Ya, vamos a ver si hay algunos términos con I2. Está ese que está ahí y está ese que está ahí, ¿cierto? Ahí está. ¿Se fijan o no? Tenemos ese elemento y ese elemento. Todos comparten el mismo factor literal. Todos comparten el I2. Por tanto, se pueden sumar o restar como convenga. Entonces, tengo 2, le sumo 3, da 5. Y le sumo 4, eso da 9, ¿cierto? Claro, que 7 más 2, 9. Entonces sería más 9 y 2. Ahí está. Y bueno, y 3, está este elemento solito acá, miren, pobrecito. Menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Y esto igualado a 0. Como no hay ninguna fuente de tensión que podamos, como fue el caso acá, este 10, ¿cierto? No tiene sentido, simplemente queda igualada a 0. Entonces, tenemos acá la segunda ecuación,
perdón, la ecuación de la malla 2, ¿cierto? Y la vamos a enmarcar en verde para que sea consecuente con este orden que hemos establecido, ¿cierto? Vamos a escribir aquí ecuación malla 2. ¿Ok? Muy bien, porque después hay que formar un sistema de ecuaciones lineales donde se encuentran las tres ecuaciones de cada malla. Pero tenemos que encontrar la tercera. Y ahí tenemos que buscar el método que sea más prudente. Con la calculadora no te demoran nada, pero entendiendo que hay que hacerlo por algún método, que lo más probable es que sea la regla de Cramer o los determinantes, que es el más sencillo para este caso, para sistemas 3×3. Bueno, era el color azul, ¿cierto? Ya. Entonces, veamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos 4 y 3, ¿cierto? 4 ohms por I3. O sea, sería 4 por I3. Muy bien. Pero tenemos menos 4 y 2. Ok, porque recuerden que acá estas dos corrientes tienen sentido opuesto. Comparten la misma resistencia. Y acá sería más 5 y 3, ¿cierto? Porque la R5 entró por positivo la I3. Entonces sería más 5 y 3. Más 5 y 3. Muy bien. Y este elemento que está acá no es una resistencia, sí es una fuente de tensión. Y la tensión, la corriente 3, por el sentido que nosotros le hemos dado, entró por positivo. Y tiene una tensión, digamos, de 20 voltios. Entonces sería más 20 simplemente. Es un término independiente. Más 20. Y como es una malla cerrada, todo esto equivale a 0. Y acá hay que trabajar algebraicamente primero. A ver qué sucede. Veamos. Tenemos este elemento que tiene I3 y este también, ¿cierto? Mira. I3 por acá y 3 por acá. Como tienen términos semejantes idénticos, se pueden sumar o restar según lo que indiquen los signos. Pero primero vamos a partir por orden. El I2 vamos a escribirlo primero para que quede ordenado. Menos 4 y 2, ¿cierto? Después el I3, veamos qué pasa con esto. Tengo 4, que es positivo, más 5, eso da 9. Entonces sería más 9, harto feo me quedó ese 9. Por ahí te creo. Parece cualquier cosa. Ahí sí. 9 y 3. Y eso más 20, que es el término independiente, queda igualado a 0. Y al igual como en la primera ecuación, no es conveniente que el término independiente quede al mismo lado de la igualdad que los términos que tienen una variable, en este caso I1, I2 o I3. Por tanto, hay que despejarlo. Pasa para el otro lado. Entonces, ya ordenando bien todo esto, quedaría menos 4 y 2 más 9 y 3 igual a qué cosa. Este 20 que estaba sumando naturalmente pasa a restar al otro lado. Ya, miren ustedes qué maravilla. Tenemos aquí la ecuación de la malla 3. Lo voy a escribir acá para que queda bien bonito ahí con los colores, ¿eh? Me recuerdo al Yoshi cuando juega el Mario World. Yoshi rojo, amarillo, azul. El azul era el mejor porque podía volar. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos que enfrentar las tres mallas de ecuaciones, las tres mallas de ecuaciones en un sistema de ecuaciones lineales. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiarla aquí abajo. Ahí está la de la 1, ¿cierto? Aquí está la de la 2. Y vamos a empezar a ordenar aquí. ¿Ok? Entonces voy a empezar a ordenar aquí para que quede clarito. Vamos a empezar a limpiar también acá lo que está de más, para que se entienda, o si no, qué sentido tiene, ¿cierto? Ahí sí. Me acordé de, claro, como le decía cuando jugaba el Mario World en el Super de un primo aquí. No, yo no tuve la consola. Bueno, entonces
vamos a tener ahí, pero acá esto hay que moverlo hacia el lado porque deben coincidir las columnas I1 con las I1, la I2 con la I2 y la I3 con la I3, no puede ser distinto. ¿Se fijan ahí? Fíjense, I1 y I1, acá podemos completar con un 0, no hay problema, ¿cierto? 0. I2, 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 acá no hay nada, un 0, I3 e I3. Esa es la clave, tienen que estar ordenaditas. La columna de la I1, la columna de la I2, la columna de la I3 y la columna de los términos independientes. Ya con todo eso resuelto tenemos un sistema de ecuaciones que en este caso se llama 3×3. ¿Por qué? Porque tenemos tres incógnitas y son evidentemente tres ecuaciones, ¿cierto? Esto se llama un sistema de ecuaciones lineales 3×3. Yo acá voy a ir a hacer un truco con la calculadora y lo voy a resolver de inmediato. Los que tengan la calculadora FX570LA, es la famosa, esa plomita, le dan mode 52 y aparece el tiro. 3, menos 2, 0, 10, menos 2, 9, menos 4, 0, 0, menos 4, 9, menos 20. Y listo. Vamos a ver cuánto me dio. Me dio... Ahora, la calculadora me va a decir lo siguiente, que X tiene un valor de 3.08. Me va a decir que Y o Y, como le dicen en algunos videos, tiene un valor de menos 0.377. Ok. Y que Z tiene un valor de menos 2.389. Ahora, ojo, la calculadora no sabe de corriente, pues no lo entiende así. Pero ¿qué tenemos que tener en consecuencia nosotros? O en conocimiento, estar claritos con eso, que para la calculadora lo que es X es lo mismo que decir I1. ¿Ok? De forma paralela, lo que es Y para nosotros será I2. ¿Ok? Y Z será I3. Entonces vamos a ver, a comprobar los valores. I1, 3.08. Perfecto. Y, 0.377. Espérate, perdón. La IR1, aquí están las corrientes. La I3, fíjense que la I3 es la misma que está en la I2, porque está pasando por la misma malla, ¿cierto? Menos 3. O sea, menos 0.377. Menos 3.77, perfecto. Y la I3, que sería la misma que está acá, la I5, ¿cierto? Porque es la que está circulando acá. La I5, ¿dónde está? Menos 2.389. Perfecto. Ya, llegamos a los mismos valores. Pero ahora esto yo lo debo, digamos, explicar de manera, usando la regla de Kramer, digamos. Entonces, para resolver esto. Bueno, chicos, continuamos con esto. En el video se van a notar que sale un salto porque recibí un llamado de la naturaleza. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Que hay que encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Ya habíamos hecho el cálculo, valga la redundancia, en la calculadora, pero ahora vamos a aplicar la regla de Kramer. ¿Ok? Esto se formula creando matrices. ¿Ok? Entonces, la primera matriz que vamos a encontrar es este famoso delta que está acá, que es el delta del sistema. ¿Cómo se construye esto? Simple. Escribimos acá delta y para eso nos vamos a ayudar de la misma matriz que está acá. Vamos a considerar solamente los factores numéricos de cada columna, ¿ok? En este orden, ¿ok? No vamos a considerar los términos independientes, solamente los que acompañan a I1, I2 e I3, ¿ok? Entonces, si lo hacemos ordenadito, acá quedaría 3 positivo, ¿cierto?
Después, ¿qué le sigue? Menos 2. Menos 2. Y después un 0. Después abajo es menos 2. Ok, 9 positivo. Y menos 4. Ahí está. Después es 0, menos 4 y 9. Ahí está. Hemos construido la matriz para hallar el delta característico de este sistema de ecuaciones lineales. Pero acá no acaba el tema. Aquí vamos a repetir las dos primeras filas aquí abajo. Las vamos a repetir literalmente. O sea, voy a tomar estas dos filas que están aquí y las voy a agrupar acá. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo se procede acá? Aquí vamos a ser bien lento y rigurosos para que funcione. Vamos a encontrar las tres matrices, o sea, las tres diagonales que responden a las diagonales principales. Por ejemplo, esta que está acá se trazan líneas diagonales, ¿se fijan o no? La estoy marcando aquí con un rojo. Entonces, las vamos a marcar las tres acá. Y vamos a sumar los productos entre ellas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a abrir un paréntesis grande acá y lo vamos a hacer ordenado. 3 por 9 por 9, ¿cuánto da eso? Voy a la calculadora para hacerlo más breve. 3 por 9 por 9, ¿cierto? Eso me da 243. Claro. Entonces escribo un 243. Más, ¿qué cosa? El producto de la siguiente diagonal. Fíjense acá que es menos 2 por menos 4, eso da 8 positivo, pero está multiplicado por 0. Así que básicamente se elimina, no se considera. Y acá esta diagonal ya partió con un 0. O sea, no tiene sentido porque sería sumar 0 aquí al lado. Finalmente la única que tuvo validez fue la primera diagonal. Entonces, vamos a dejarlo ahí nomás. Y a eso le vamos a restar el producto, o sea, la suma de los productos de las diagonales ascendentes. Lo voy a hacer con azul acá. Fíjense, ese 0 con ese 9 y ese otro 0 que está aquí. Sería este 3 con ese menos 4, acompañado de ese otro menos 4. Y ese menos 2 con ese menos 2 y ese 9 que está ahí escondidito. Entonces, empezamos con la primera diagonal. Fíjense, 0 por 9 es 0 y 0 por 0 da 0, o sea, no se cuenta. Sin embargo, la otra diagonal sí aporta un valor distinto de 0. Entonces, 3 por 4 por 4, eso da 48. Veamos el signo ahora. Tengo un más, más por menos da menos, y menos por menos da más. O sea, el valor es positivo. 48. Más, veamos la otra diagonal. Aquí está. 2 por 2 es 4, ¿cierto? Voy a calcular. 2 por 2 por 9. Eso da 36. Veamos qué signo tiene. 2 por menos por menos da más y más por más da más. Entonces se suma, ¿cierto? Daría 36 por este lado. Cerramos este paréntesis y cerramos el paréntesis grande. Desarrollamos hacia abajo. Aquí me queda 200, deja de dibujarlo mejor, 243 menos qué cosa, la suma de estos dos, ¿cierto? 48 más 36 y eso da 48 más 36 y eso me da 84. Ahí está. Y si ahora resolvemos esta recta, 243 menos 84 da 159. Ahí está. Entonces, como conclusión, vamos a escribirlo por acá, que el delta característico de este sistema de ecuaciones 3×3 es
159. Ahí está. Y lo voy a enmarcar acá en rojo para que no se nos pierda. ¿Ok? Porque acá no se los puede perder, si no lo fuimos a las pailas. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el delta I1. Voy a separar las cosas acá para que no se los confunda. Vamos a escribir aquí delta I1, ¿ok? Y para eso también se construye una matriz, pero voy a llevarme esto aquí abajo para que lo podamos ver bien. Voy a dejarlo por acá. Entonces ahora trazamos la línea de la matriz, ¿cierto? Pero ahora todos los valores que le corresponden a la columna I1 serán reemplazados por los valores del término independiente. ¿Ok? Entonces, en vez de escribir 3, que es el factor literal de I1, en la primera fila, será reemplazado por el término independiente, que en este caso es 10. Entonces escribimos un 10 acá. Y el resto lo conservamos, ¿cierto? Sería 10 por ese lado, acá sería menos 2, y acá sería 0. Ahora, aquí en la siguiente fila, lo mismo. Ese menos 2, que lo que le corresponde al I1, es reemplazado por el término independiente, y en este caso es 0. Entonces será 0 por este lado, el otro será 9, ese 9 que está aquí, y después el menos 4. Ahí está. Después lo mismo. Acá en la I1, en la tercera fila, le corresponde un 0, pero como ya sabemos se reemplaza por el término independiente, que en este caso es menos 20. Menos 20 y el resto se conserva. Menos 4 por acá y 9 por este lado. Y como es la costumbre, vamos a tomar las dos primeras filas y las vamos a copiar aquí debajo. Y así ya tenemos la matriz para el delta I1 ya sin ningún problema. Esto que está acá lo vamos a mover por acá para que no nos moleste, porque después igual lo vamos a necesitar. Y esto aquí sería igual. De la misma forma vamos a tomar la matriz principal, la diagonal en este caso descendente. Vamos a trazar las tres diagonales. ¿Se fijan? En esto hay que ser muy ordenado, porque si no el resto mejor ni decir qué es lo que sucede. Bueno, entonces yo acá igual tengo mis apuntes porque no quiero hacerlo mal. ¿Quién quiere eso? Bueno, entonces acá abrimos un paréntesis bien grande y vamos a empezar a trazar la primera diagonal. En este caso es 10 por 9 por 9, eso da 810. Como todos los valores son positivos, el 810 claramente también será positivo. 810. ¿Ok? Más la otra diagonal, pero vamos a analizarla primero, fíjense. 0 por menos 4 por 0, ni hablar. Eso da 0, ¿cierto? No lo vamos a considerar. La tercera diagonal dice que es menos 20, ¿cierto? Por menos 2 por menos 4. Y eso da menos 160. ¿Ok? Vamos a hacerlo bien. Menos 160. Se me olvidó poner aquí ese paréntesis que grafica las diagonales principales, ¿cierto? Y eso menos las diagonales contrarias, ¿cierto? Empezamos acá. Sería 20 con ese 9 y con ese 0. Ya sabemos de antemano que eso va a ser 0. Sería ese 10 con ese menos 4 y ese otro menos 4. Y acá sería ese 0 con el menos 2 y ese 9 positivo. Y empezamos a multiplicar. Veamos qué queda acá. En la primera diagonal ascendente, en este caso, menos 20 por 9, pero fíjate, por 0, o sea, no cuenta. En cambio, la segunda dice que es 10 por menos 4 por menos 4, y eso da 160 positivo.
ok, 160 positivo. Y la tercera diagonal, ascendente en este caso, está multiplicada por 0. O sea, no hay que ni siquiera considerarla porque no tiene sentido sumar un 0. Y empezamos a desarrollar acá. 810, ¿cierto? Menos 160, eso da 650, perdón. 650, ¿cierto? Menos 160, que ya estaba de este lado, le restamos los 160 y da 490. 490. O sea, vamos a llegar a la conclusión que el delta I2, perdón, delta I1 es igual a 490. Lo vamos a enmarcar en rojo para que no se nos pierda. Vamos a trazar otra línea, perdón, vamos a trazar otra línea negra acá, a modo de ir separando las cosas, ¿no? Esa es la única finalidad. Porque ahora tenemos que encontrar el delta I2, posteriormente el delta I3. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el delta I2. Lo vamos a escribir por acá. Delta I2. ¿Y eso a qué va a ser? De eso me voy a ayudar de la matriz principal, ¿cierto? Entonces, voy a trazar la línea acá de la matriz. Ahora, los términos de I1 se conservan, ¿ok? O sea, acá sería 3, pero los de la columna I2 serán reemplazados por los datos del término independiente. O sea, acá sería 10. ¿Ok? Y el del I3 se conserva 0. Abajo, los términos, recuerden que el del I1 se conservan, ¿cierto? Entonces aquí en menos 2, acá debería ser 9, pero se reemplaza por el de término independiente, que es 0. Y el otro era menos 4. Ahí está. Acá sería 0, menos 20, porque si bien es un menos 4, pero se reemplaza por el otro, por el término independiente, y eso da menos 20, y acá da 9. Y volvemos a repetir el mismo paso, ¿cierto? Copiamos los primeros dos filas de la matriz y la repetimos abajo. Y así obtenemos las dimensiones totales, digamos, de esta matriz. Y como ya es la costumbre, vamos a multiplicar acá, a empezar a trazar primero las diagonales principales. Sería S3 con S0 y S0 con S9. Después sería S-2 con el menos 20 y S0. Después sería S0, ¿cierto? Con el 10 y S-4. Aquí ya va a ser algo más sencillo, porque fíjense que todo esto da 0. Eso da 0, eso también da 0. O sea, simplemente lo voy a escribir para que quede expresado nomás. Sería 0 nomás. Menos, ¿qué cosa? La otra diagonal, es cierto. Y acá sería 0 con ese 0, mira, un triple 0. Acá sería S3 con S20 y S-4, perdón, menos 20. Y acá menos 2 con 10 y 9 positivo. Entonces yo me voy a ayudar con la calculadora. Y la primera diagonal obviamente no cuenta, porque es un 0, ¿cierto? La otra diagonal es 3 por menos 20 por menos 4, ¿cierto? 3 menos 20 menos 4, muy bien. Y eso da 240. Es natural que dé positivo, porque más por menos da menos y menos por menos da más. ¿Ok? Y eso vamos a ver ahora qué pasa con esta tercera diagonal. Lo voy a escribir literalmente en la calculadora. Menos 2 por 10 por 9. Y eso da menos 180. Lo escribimos por acá. Fíjense que ya hemos construido todo. Acá este 0 ni siquiera lo voy a escribir. Pero ojo, aquí hay un signo menos que está delante del paréntesis. Ojo con él.
Resolvemos esta diferencia. 240 menos 180 da 60, ¿cierto? Pero el menos multiplica lo que está adentro. Eso lo llega a concluir que el delta I2 es menos 60. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo arreglo. Voy a tirar esto un poquito más abajo, ahí para que no moleste. Y como acabamos de concluir, el delta I2 es igual a menos 60. Vamos a enmarcar en rojo para que no se pierda. Trazamos otra vez la línea negra, esta que está acá, que es solamente, como les digo, por un tema de orden. No tiene otra finalidad. Y así no nos vamos perdiendo. Nos falta calcular ahora el delta I3. Este es el combinadito que me estoy tomando. Con un poquito de limón y todo hielo, queda bastante bueno, créanme. Bueno, continuamos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar esto por aquí para que los quede a la mano. Acá sería, dale con escribir con rojo. No sé por qué algunos dicen que es mala educación. La verdad no sé. ¿Dónde está escrito eso? Delta I3. Trazamos la línea acá. Y acá los valores de I3, de la columna I3, serán reemplazados por los valores del término independiente. Por tanto, los de I1 e I2 se conservan, ¿cierto? Entonces acá sería 3 menos 2, ¿cierto? Aquí es menos 2. Y acá sería 10. Un 10 positivo. Abajo sería menos 2, ¿cierto? 9. Y ese menos 4 ahora se reemplaza por el de fuera, por un 0. Después abajo sería 0, menos 4. Y ese 3 es reemplazado por un menos 20. Ahí está. Entonces, como ya en la costumbre, ya vamos a copiar las dos primeras filas y las pegamos aquí debajo. Esto es fácil hacerlo en el computador, pero en la prueba o en la guía, mucho cuidado. Ya, esto que está acá por ahora no lo voy a necesitar más. Te fuiste. Y esto aquí será igual. Abrimos un paréntesis grande y vamos a trazar las diagonales principales. Fíjate, 3 con ese 9, ¿cierto? Y ese menos 20. Después ese menos 2 con ese menos 4 y ese 10 positivo que está ahí. Después ese 0 con menos 2 y otro 0. Y empezamos. Acá da 3 por 9 por menos 20, ¿cierto? Naturalmente da negativo. Eso es menos 540. Menos 540. Vamos a ver qué pasa con la otra diagonal. Acá dice menos 2 por menos 4 por 10. También dará negativo, ¿cierto? ¿O no? No, positivo, perdón. Claro, porque menos por menos da más y más por más es más. Entonces 2 por 4 son 8 y 8 por 10, 80. Entonces queda más 80. Y ahí está. Cierro ahí porque la otra contiene un 0. No tiene sentido multiplicar. Digamos que se anula. Menos ahora las diagonales de color azul que vamos a trazar acá. 0 con ese 9 y ese 9 con ese 10. Acá 3 con menos 4 multiplicados por 0. Finalmente menos 2 con menos 2 y menos 20. Entonces vamos a empezar a resolver acá. En esta diagonal contiene un 0, así que chao, no tiene sentido. La segunda diagonal también tiene un 0, ¿cierto? 3 por menos 4, que sería menos 12, pero por 0 da 0. Sin embargo, la tercera sí tiene un valor distinto de 0. Entonces sería menos 2 por menos 2 por menos 20. Y eso da menos 80. Ahí está. Y empezamos a resolver hacia abajo. Ahora, mucho cuidado con los signos acá. Si hago esa diferencia, que es menos 540
más 80, eso da menos 460. Menos 460. Ahí está. Acá el 80 no se multiplica por nadie, ni se suma con nadie, pero fíjense que tiene un menos delante, y menos por menos da más. Entonces esto sería más 80. Efectuamos la resta, ¿cierto? Menos 460 más 80, eso da menos 380. ¿Ok? Conclusión, delta I3 es igual a menos 380. Y aquí se viene la hora de la verdad, porque recuerden ustedes lo siguiente, que acá para conocer los valores de I1, I2 y I3 tiene que responder a esta cosa que está acá. Lo voy a llevar para abajo para ir reemplazando los valores a eso que está ahí. Entonces lo vamos a hacer de una manera bien entretenida. Dejarlo aquí de forma tal que podamos entenderlo, ¿cierto? Esto va a ser igual a algunas cosas que vamos a escribir por acá. Bueno, aquí trazamos la línea de fracción para los tres casos, ¿cierto? El delta característico, fíjense que es un denominador común para toda esta, así que lo ponemos, aquí está, ¿cierto? Era 159. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Entonces, se me olvidó este pasito. Acá no lo podemos perder. Bueno, delta I1, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Aquí está, 490. Delta I2, ¿dónde está? Menos 60. Ahí está. Y el delta I3, ¿dónde está? Menos 380. Bueno, no queda más que aplicar calculadora, ¿cierto? Voy con el primero. 490 dividido 159, eso da 3.08. Vamos a usar dos decimales, no tiene mucho sentido. Esto es una corriente, ¿cierto? Por tanto le corresponde la unidad de medida amperes, nunca lo olviden. La I2 sería menos 60 dividido 159, y eso da menos 0.377. 377, y esto es amperes. Harto fea mi cabeza, parece cualquier cosa menos una. Ahí te la creo. Y finalmente el I3 sería menos 380 dividido 159, y eso da menos 2.38. Aquí podemos tener claramente diferencias decimales. Vamos a leer el 9 aquí para que sea más exacto. Amperes. Vamos a ver si es verdad. Recuerden que estos valores los habíamos calculado previamente con el sistema de ecuaciones en la calculadora. Y 1, 3.08. Vamos a ver. 3.08, mira qué maravilla. Y 2, menos 0.377. Menos 3.77. Mira, igualito. Y la I3 es menos 2.389. Menos 2.389, mira, exacto. Lo dio igualito que en la calculadora. Eso quiere decir que estos valores están correctos. ¿Ok? Ahora, si por algún motivo les da un valor negativo en las corrientes, lo único que quiere decir esto es que el sentido de la corriente que nosotros habíamos escogido de manera arbitraria quiere decir que de manera real es el opuesto. Fíjense que la I2 y la I3 dieron negativo. Entonces, si me voy al principio, de hecho voy a copiar esto acá para que quede más clarito. Lo voy a dejar por acá. Lo único que quiere decir esto es que la I2 realmente va para el otro lado. ¿Ok?
O sea, en vez de ir en sentido horario, va en sentido antihorario. Entonces yo puedo corregirlo acá. Dijimos que iba en ese sentido, entonces le digo, ahora vas en sentido opuesto. Lo mismo con la I3. Dijimos que iba en sentido horario y ahora nos damos cuenta de que no, señor, va en sentido antihorario. ¿Ok? Estaría resuelto ya. Sin embargo, podemos calcular toda esta tabla de valores que está aquí. De hecho, no sé si será prudente ya para no hacerlo tan largo, pero ya démosle, ya que estamos aquí. Entonces, aprovechando que tengo el circuito acá y tengo las corrientes por lo demás, vamos a hacer un pequeño acomodo aquí para que sea más práctico. Claro, para que no nos compliquemos la vida entre nosotros. No hay peor cosa que complicarse solo, ¿cierto? Ya la vida de por sí trae complicaciones para andar buscando más y de forma gratuita. Bueno, aquí borré una línea, ¿cierto? Pero entendemos que acá el circuito está cerrado. Ahí sí. Perdón. Ok, vamos a analizar la R1. R1 en este caso, la R1, podemos conocer su valor de tensión, ¿cierto? O sea, la caída de tensión que está acá. Multiplicando simplemente I1 por el valor de la R1. Entonces, finalmente la caída de tensión será la misma. Será, perdón, vamos a escribirlo bien acá. BR1, o sea, la caída de tensión en el resistor 1, será igual a R1, que es un ohmio, por 3.08 amperes, ¿cierto? Que es la corriente que la atraviesa. Finalmente esto, toda cosa que se multiplique por 1 finalmente da lo mismo. 0.08, pero como es una tensión, evidentemente está en voltios. De igual forma, la potencia en la R1, ¿cierto? Será igual a la tensión, que es 3.08 voltios, ¿cierto? Multiplicado por la corriente, que curiosamente es el mismo valor, ¿cierto? Porque la corriente está ahí y esta es la tensión. O sea, podríamos decir que es esto al cuadrado, matemáticamente hablando. Y si yo voy a la calculadora y escribo 3.08 y lo elevo al cuadrado, me da 9.4864. Y como es una unidad de potencia activa, le corresponde la unidad de medida watts. PR1, 9.48. PR1, ahí está. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con la R2. BR2 sería igual a la resistencia de R2 propiamente tal, ¿cierto? Que es de 2 ohmios, ¿cierto? Recuerden que puedo intercambiar esto, el orden de los factores no altera el producto, así que da igual. Multiplicado por qué cosa. Pero fíjate que la R2 es atravesada por dos resistencias. Se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, o sea, es atravesada por dos corrientes. En este caso, fíjense que acá el valor era negativo, pero finalmente al invertirlo, porque le cambiamos el signo, queda positivo, porque ya ahora es el sentido real de esto. Y como está en el sentido opuesto, adivinen, se restan. Entonces acá sería el valor de la corriente 1, que es 3.08 menos la corriente I2. ¿Y eso cuánto era? Eso que está ahí. 0.377. ¿Y eso cuánto da? Vamos a ver. 3.08 menos 0.377 da una corriente determinada, y eso multiplicado por 2 da una tensión de 5.4 voltios. ¿Ok?
Ahora la potencia en la resistencia 2 es igual a la tensión que está acá, ¿cierto? 5.4 multiplicado por la corriente que la atraviesa, que sabemos que es la diferencia de estas dos. Acá yo no lo anoté, pero lo voy a escribir acá. 3.08 menos 0.377 y eso es 2.703. Este dato que está aquí es un dato de corriente, ¿cierto? Y esa corriente viene de acá, viene de ese dato que está ahí. ¿Qué es la diferencia de las corrientes de la malla 1 con respecto a la malla 2? Ya, y eso multiplicado por 5.4 me da 14.59. Y esto está en watts. Vamos a ver. Potencia R2. Aquí me está dando... Ah, espérate. Sí, me acabo de pastillar. Mira, fíjate. Tengo que sumarla. Fíjate, mira. Antes que se me olvide. La corriente I1 pasa por acá, ¿cierto? Y la I2 pasa por acá también. Aquí, recuerden que lo corregí. Porque cuando escogimos las tres en sentido horario se restaban. Pero como la intercambiamos, dado que el resultado era negativo, aquí hay que sumarlo. Me acabo de pastelear. Entonces, lo corregimos. No hay ningún problema. Lo corregimos. Ahí sí. Entonces, si hago la suma de 3.08 más 0.377, eso da 3.457. Ahí sí. Ya, ahora vamos a ver cuánto da. Eso por 5.4. ¿Cuánto le dio a este tipo? Pero 23.1 watts. Me parece algo raro. ¿Cuánto es la resistencia? Dijimos de 2 ohms, ¿cierto? Ahí está. 2 ohms, vamos a revisarlo, porque no me está dando el mismo resultado. Ahí está, 2 por I por R. Ya. Y acá me da, vamos a ver, 3.08 más 0.377 da eso, y eso por 2. Claro, aquí esto cambia. Fíjense que hasta uno mismo se pastelea acá. Eso da 6.914 voltios. Entonces este dato cambia acá. Vamos a acomodar ahí. Y acá da 6.914 por los 3 y tanto que da acá, que era justamente el producto de esa suma. Y eso vamos a ver cuánto da. Espérate, vamos a acomodar aquí. Ahí sí. Y dijimos que eran 3.08 más 0.377 da eso. ¿Por qué lo multipliqué? Hay que sumarlo. Ahí sí. Da lo 3.457 y eso multiplicado por 6.914. Ahí sí, ahí sí que sí. Da 23.9 watts. 23.9. Vamos a ver. 23.9. Perfecto. Ahora ¿qué pasa con la R3? Ve en R3. De hecho, me acabo de dar cuenta que ahí tiene que decir 2. Vamos a ver. ¿Cuánto vale la R3? Este tipo fue bien práctico. R3, 3 ohmios. Ok. Entonces da 3 y eso multiplica a las corrientes. Vamos a ver qué pasa con la R3. ¿Dónde está la R3? Acá. En este caso la R3 está siendo atravesada, digamos, por la corriente I2 simplemente. Y la corriente I2, esto que está acá,
pero ahora le asignamos el valor positivo porque es el valor que le corresponde. Entonces sería 0.377, nada más que eso. Ese es el valor de la tensión, que haya tensión en R3. Entonces 0.377 por 3, eso da una caída de tensión de 1.131 voltios. ¿Ok? Entonces la potencia en la resistencia 3 sería igual a la tensión en ella, que lo acabamos de calcular acá, ¿cierto? 1.131 multiplicado por la corriente que la atraviesa, y en este caso es 0.377. Vamos a ver cuánto da. Da 0.426 watts. Vamos a ver, potencia en resistencia 3. Ahí está, 0.426 y a nosotros 0.426, perfecto. Muy bien, vamos ahora entonces con la R4, ¿cierto? Que sería igual al valor de la resistencia 4, que de cuánto es, ¿qué ocurre antes? 4 ohms. Entonces 4 que multiplica a las corrientes en ella. Vamos a ver qué sucede. Fíjate que aquí la corriente 4, mira, aquí están opuestas, porque la corriente I2 ingresa de esta forma, ingresaría por negativo, y la otra ingresaría por el positivo, o sea, están invertidas. Aquí es donde las corrientes se restan. ¿Ok? Entonces, la corriente I2, vamos a tomar la 3 y le vamos a restar la 2. Sería 2.389. 2.389 menos la I2. Del I2 era esta que está acá, ¿cierto? 0.377. ¿Y eso cuánto da? Vamos a ver. 2.389 menos 0.377 da eso, y eso multiplicado por 4 da una caída de tensión de 8.048 voltios. Entonces la potencia en la R4 sería igual a esta misma tensión, 8.048 multiplicado por la corriente que lo atraviesa, ¿cierto? Que es justamente esta recta que está acá. No está escrito ahí, pero lo calculamos de nuevo. 2.389 menos 0.377, y eso da 2.012. Vamos a la calculadora, y eso por 8.048 me da una potencia de 16.19 watts. 16.19, vamos a ver. 16.19, perfecto. Muy bien. Va clarito, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ir adelantando a la parte que les convenga. Yo acá me extrapolo. Pero bueno, es lo que importa, que quede claro. Vamos a ver qué pasa acá. R5. Ya sé que vale 5 ohms, ¿cierto? Y eso multiplica la corriente que atraviesa por la R5. Y en este caso la R5 solamente está siendo atravesada por la corriente I3. Y la corriente I3 es 2.389. Recuerden que con el valor positivo, porque se corrigió el sentido de la corriente. O sea, sería 5 por 2.389. Estoy escribiendo más chiquitito. No sé qué me pasa. Bueno, 2.389 por 5 me da una caída de tensión de 11.945 voltios. Y seguimos con la costumbre,
la potencia en la resistencia 5 es igual a ¿qué cosa? A esta misma tensión, ¿cierto? 11.945 multiplicado por la corriente, que sabemos que esta que está acá. No hay más que discutir. 2.389. Vamos a la calculadora. Y eso da 2.389, ¿cierto? Y eso da una potencia de 28.53. Y esto está en watts. 28.53, vamos a ver. Ya, acá tenemos una pequeña diferencia, pero puede ser por un tema decimal. ¿Ok? No los vamos a poner tan ortodoxos a esta hora. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado claro. Es largo el procedimiento, es largo, pero vale la pena dejarlo bien claro. Esto, por lo general, es lo más extenso que se pregunta en las pruebas, los sistemas de tres mallas. Porque antes van a partir con dos mallas. Hay métodos de resolución de sistema de ecuaciones lineales 2x2 que son más sencillos. O sea, no sé si más sencillos, pero son más cortos. Pero sin embargo, después cuando les pueda aprenda a meter la calculadora acá, tengo una calculadora portable, pero no se ve en el video por algún motivo que desconozco. Cuando aprenda a hacerlo, van a entender cómo hacer esto más sencillo. La clave está en el orden. Acá lo hice por colores, digamos, para que tengo esa fortuna aquí en el Paint. De hecho, les contaba que me acordaba de los Yoshi del Mario World, pero ese es otro tema. Lo importante es el orden. Acá lo hicimos en un comienzo con la calculadora y efectivamente llegamos a los mismos valores de corriente, lo cual nos quiere decir que el ejercicio está perfecto. Es bien extenso, pero recuerden siempre el orden, clarito, paso a paso. Digiten bien en la calculadora. Muchas veces pasa que el estudiante pone un dato y escribe otro en la calculadora. Y olvídate, se te van a todas las pailas. Bueno, chiquillos, esto está asociado a la asignatura de RD1. Entiendo que después vienen cosas más entretenidas. Después en Red 2 se ve algo parecido, pero con circuito en corriente alterna. Ahí se pone más entretenido todavía. Así que bueno, lo dejo por ahora. Bien largo el video. Está en dos partes larguísimas. Pero bueno, ustedes van discriminando lo que es necesario repasar de lo que no. Bueno, chicos, saludos. Chao.